Solo la omnipotencia y el amor de Dios podía inventar la Eucaristía. Él instituye la Eucaristía para que todo ese amor se perpetúe. El amor infinito de Dios por ti. La liturgia de la palabra, que decíamos que era el primero, teníamos el sándwich, ritos introductorios, ritos conclusivos, y en el centro los dos bloques principales, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Entonces, pues vamos a que, repito, a la liturgia de la palabra. Forma con la liturgia eucarística un único acto de culto. No se pueden separar, no se pueden separar. Y las dos son igualmente importantes. Vamos a verlo y vamos a intentar también explicar también todos estos, de los nexos. Dice, nexo salvífico. Cristo, esto es el Concilio Vaticano II, Cristo está presente en su palabra, pues cuando se lee la Sagrada Escritura en la Iglesia es Él quien habla. Es decir, la palabra de Dios trae salvación, no es una palabra del pasado, no es una palabra que se pronunció, sino es una palabra que se pronuncia. Es Cristo, es Él quien habla, es Cristo quien te está hablando a ti cuando se lee la Escritura, cuando se proclama el Evangelio. Entonces hay un nexo salvífico, es decir, igual que la Eucaristía, hemos dicho, nos trae los frutos de la redención, de la pasión del Señor, la liturgia de la palabra, el Evangelio, la palabra de Dios, nos trae también esa salvación que viene en su palabra. Un nexo teológico, un nexo teológico que se puede resumir en la fe. ¿Por qué? Por una palabra, la palabra suscita la fe. San Pablo dice, fide ex auditu, la fe viene de la audición. Se cree en aquello que se predica, que se anuncia, que se oye. Y al mismo tiempo esa fe, la palabra suscita la fe y la fe lleva al sacramento. La fe se celebra en el sacramento. Por eso existe también ese nexo teológico entre la palabra y el sacramento. Nexo cultual. Ya hemos visto cómo han estado juntos. Al comienzo, los cristianos van todavía a la sinagoga. Sabéis que había un culto judío en la sinagoga donde se lee la Escritura y se hacía como una homilía. Lo tenemos ahí en el capítulo 4 de San Lucas, cuando Jesús va a la sinagoga de Nazaret y lee el rollo del profeta y después hace una homilía muy breve. ¿Y qué dice Jesús? Hoy se cumple esta Escritura que acabamos de oír. Pues así gustan las homilías, ¿verdad? Breves y al grano. Bueno, pues se hace la proclamación y la homilía. Pues los cristianos al comienzo hacían eso, iban a la sinagoga, después tenían el ágape fraterno, una celebración, y después, al final, se celebraba la Eucaristía, la fractio panis. ¿Qué pasa? Pues dos cosas pasan. Primero, que en la sinagoga empiezan a perseguirles y empiezan a echarles de la sinagoga. Entonces, claro, ya no van. ¿Y qué hacen? Pues se reúnen en las casas y leen ellos la Escritura allí. ¿Y qué pasa con la cena esa? Pues ya lo describe San Pablo a los Corintios también, que empieza a haber ahí follones, que si este es más rico, que si este es más pobre, que a uno le echan a un lado y los más ricos los ponen en el centro. Y dice, esto es un jaleo, esto está contradiciendo lo que es la esencia. Así que fuera esto, y entonces ¿qué queda? La liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Y desde ese momento pues forman esa unidad. Lo vemos también el capítulo 24 de San Lucas, los discípulos de Emaús. Jesús se pone a caminar con ellos le cuentan su rollo, sus tristezas, sus desengaños, y Jesús empieza a explicarles, dice, todo lo que se refería a él en la Escritura, liturgia de la palabra, que además, pues eso, ilumina todo el Antiguo Testamento desde Jesucristo.
y después entraron, quédate con nosotros, y se sienta y ¿qué hace? Partir el pan. Pues bueno, de una manera muy simple, pero veis también como ahí ya se están como insinuando la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Y el último nexo mixtagógico, dice, a la palabra de Dios anuncia e inicia la alianza que se realiza plenamente en la liturgia eucarística. Si yo os pregunto, a ver, si habéis estado atentos, ¿no? Hay varios gestos, si habéis estado en las misas solemnes, hay varios gestos en las celebraciones que manifiestan la unidad y la relación entre la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Pues una misa solemne, habéis visto muchas veces, va el diácono y ¿qué lleva así levantado? El evangeliario, y cuando llega, ¿dónde lo deja? Encima del altar. Llega y lo deja encima del altar. ¿Veis? Pues ese es un gesto que pone en relación la liturgia de la palabra con la liturgia eucarística. Una primera cosa. Después, antes de dar la comunión, siempre se hace una antífona de comunión. Se usa la palabra, de tal manera que se está vinculando otra vez la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. También otro dato muy bonito, hace años estuvimos en Milán visitando la capilla, la iglesia de San Ambrosio, Basílica de San Ambrosio, que es del siglo IV, o sea, fijaos, siglo IV, no habíamos nacido ninguno. Y es una preciosidad por la antigüedad, por la riqueza que tiene y porque viene de esa época del culto de los catecúmenos, etc. Entonces, un detalle muy bonito que nos explicaron es que el altar está ligeramente inclinado, no está recto, sino que está ligeramente inclinado hacia la derecha. ¿Por qué? Pues porque allí estaba el púlpito. Entonces, esa leve inclinación del altar está manifestando también la unión que existe entre la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Bueno, pues queda claro esto, ¿verdad? Lecturas. Pues ahí tenéis, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Evangelio. ¿Os acordáis que decía San Justino en la celebración? Decía, se leen los profetas y las memorias de los apóstoles. Entonces, también, claro, se lee el Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento no ha pasado de moda, sino que precisamente Jesucristo viene a dar plenitud, a dar cumplimiento a todo el Antiguo Testamento. Y eso es lo grande y lo bonito, como en Jesucristo precisamente es como que se explicita todo lo que estaba contenido como en símbolo, en figura, en el Antiguo Testamento. Es como se alcanza lo que se llama el sensus plenior, el sentido pleno. Por ejemplo, pues profeta Isaías 7:14, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Pues claro, Isaías no podía ni imaginar quién era esa Virgen, quién va a ser el niño. Claro, después Jesús nace por obra del Espíritu Santo de la Virgen María. ¿Y qué dice San Mateo? Esto sucedió para que se cumpliera, El Antiguo Testamento pues es la misericordia que Dios ha tenido con su pueblo, todo lo que ha hecho por ellos para sacarles adelante, para realizar hasta milagros en favor de ese pueblo, para manifestarle su presencia. Y después, a través de los profetas, pues empieza a prometer, a anunciar, y de esa manera, a través de las promesas, se suscita la esperanza del pueblo de que va a venir, de que se va a cumplir, de que va a llegar la era mesiánica. El profeta Isaías, como sabéis, es el que más se lee
en el Adviento, porque lo llaman el quinto evangelio, está todo referido, anunciado a Jesucristo, cada página casi habla de Él. Entonces todo eso encuentra su plenitud en Jesucristo. Muy bien, Dios sigue hablando por ellas a los hombres, Dios nos habla en su palabra, que es una palabra viva, que es una palabra eficaz, que es una palabra tajante, como una espada de doble filo, que penetra hasta las coyunturas. Y como dice el profeta Isaías, ¿no? Pues mi palabra no volverá a mí vacía. Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Pues ¿cuántas novelas hemos leído de autores por ahí, españoles, extranjeros? Y a veces no hemos leído ni los evangelios. No digo la Biblia, digo los evangelios. Claro, pues es una vergüenza que nosotros no conozcamos la palabra de Dios. Siempre leída en la iglesia. Yo os decía ayer que uno no puede coger la Biblia y decir, a mí esto me dice esto, ya está. Bueno, a ver, ¿qué dice la iglesia? La Biblia se lee siempre en la iglesia, con la iglesia, en la tradición. Porque si no, caemos en el libre examen con los protestantes. Y también si como un signo de veneración, pues el lugar y modo de proclamación, pues el ambón está reservado a la palabra de Dios. Pues normalmente hay como 3 lugares en la celebración. Por una parte, la sede, donde está el presidente, donde tienen lugar los ritos iniciales. Después, el ambón, que es donde se proclama la palabra y donde se hace la homilía. Y después el altar, que es el lugar del sacrificio. Entonces, se comienza en la sede y se termina en la sede. Y las 2 partes principales, pues es el ambón, pues está a la derecha o a la izquierda. El ambón, pero que es propio de la liturgia de la palabra, es un lugar reservado, exclusivo, y el altar, que es el lugar propio de la liturgia eucarística, del sacrificio. Vemos también que la Iglesia tiene una veneración especial hacia la palabra. Y os vuelvo a preguntar otra vez, gestos que la Iglesia, gestos de veneración, de reverencia, que la Iglesia hace con la Eucaristía y que hace también con la palabra de Dios. El incienso, por ejemplo, el Evangelio en las solemnidades, pues se puede usar el incienso. Entonces se inciensa el libro, el evangeliario, se inciensa la Eucaristía. ¿Qué más? Besarle, igual que se besa el altar como en lugar del sacrificio, se besa el evangeliario. Levantarle, ahora también se da la bendición. Habéis visto en las misas solemnes el Papa o el Obispo da la bendición también con el evangeliario. Otro gesto. Si os habéis fijado, cuando el diácono proclama o el sacerdote proclama el Evangelio en las misas solemnes, está el incienso y también a los lados que se ponen monaguillos con los cirios, las luces. Igual que se ponen velas en el altar para la Eucaristía, se ponen velas al lado del Evangelio. Entonces veis que la Iglesia venera de igual manera la Eucaristía y la palabra. La Eucaristía y la palabra. Y San Juan Crisóstomo y San Agustín hablan de esto y dicen también, fijaos, si vosotros veneráis de tal manera la Eucaristía y procuráis que no se caiga ninguna partícula, de la misma manera tenéis que tener cuidado de que no se pierda ni una sola palabra de la Escritura. Entonces a veces, pues ¿qué os digo yo? Rezamos laudes o vísperas o la antífona de entrada, la antífona de comunión, que es pues una pequeña partícula de la palabra de Dios. Pues tenemos que estar atentos para que no se pierda. Igual que procuramos que no se pierda la Eucaristía, pues tenemos que procurar que no se pierda la palabra, que le demos importancia, que la veneremos también, que la recibamos como palabra de Dios, que es verdaderamente.